Hola gente de todo el mundo. Para comenzar, si hablamos de composición, lo primero que se nos viene a la cabeza es el encuadre. Esta vez pienso en una superficie cuadrada. Así es, no es el formato típico del retrato, pero no siempre hay que seguir las reglas a pie juntillas. También hay que experimentar. Haré un encuadre un tanto abierto, con mucho espacio alrededor de la forma principal. Esto es la cabeza propiamente. Al centro estará el rostro que llamaremos forma y el fondo será la contraforma. Este fondo o contraforma también es parte de la composición. Todo es una sola cosa, una sola unidad. Así es. Cuando uno piensa en dibujar un rostro, lo primero que muchos hacen es pensar en los ojitos, la nariz y la boca y copiarlo lo más realista posible. Pero si hablamos de composición, tenemos que pensar en el todo. Y cuando digo todo me refiero a todo el espacio que ocupa nuestro encuadre. Forma y fondo, forma y contraforma. Todo es una sola cosa. Entonces, el rostro, que es la forma, lo ubicaré en el centro. La contraforma también tiene sus elementos. Estos estarán en favor de la forma, es decir, su ubicación, forma, tamaño, peso, dirección, será para resaltar la forma, o sea, el rostro. Vamos haciendo manchas y trazos de manera suelta, libre y espontánea, sin miedo, teniendo en cuenta de romper la simetría, porque este encuadre tan centralizado se presta a la simetría, que no tiene nada de malo, pero quiero que sea asimétrico. Para eso me valgo de ubicar las formas de manera desigual, pero buscando que siempre estén equilibradas en el espacio. Las formas van emergiendo poco a poco. Sé que muchos no están habituados a esta manera de proceder. Seguramente esperarían a que primero haga líneas muy finitas y suaves y todo el dibujo en líneas para luego proceder a poner los tonos medios e ir rellenando los espacios poco a poco. O tal vez esperarían a que primero termine de dibujar muy valorado y completo un ojo, un solo ojo, y luego el otro ojo, y así la nariz, la boca y todo el resto. Eso está muy bien, pero les propongo que también intenten este método, que consiste en ver el dibujo como un todo, como una sola unidad. Como se decía antes, unidad dentro de la variedad y variedad dentro de la unidad. Entonces, todos los elementos del cuadro se van haciendo como progresivamente, como cuando un ser se forma en el vientre de la madre, ¿ves? O sea, primero se ve como esbozado, con formas más que nada insinuadas, sugeridas, y algunas de estas formas sugeridas pueden que vayan quedando así hasta el final. Vamos sacando luces con el borrador moldeable. El borrador moldeable es una herramienta muy útil. Para mí se ha hecho indispensable en la técnica del carboncillo. Ojo, que el borrador es una herramienta de dibujo. No solo es para corregir errores, sino más bien es para dibujar, como estoy haciendo yo. Estoy dibujando con el borrador, modelando la figura. Noten que las formas en esta etapa no necesariamente quedan prolijas, pero no debemos tener miedo a equivocarnos, porque el carboncillo es una técnica que se presta para poner y quitar, poner y corregir, poner un trazo, pero ves que no está bien puesto, entonces lo corriges, y así es, prueba y error, o mejor dicho, prueba y corrección. Es que no todo tiene que estar predicho desde un inicio, tienes que dejar un poco a la aventura, a la intuición. Yo mismo no sé exactamente cómo va a quedar mi dibujo. Las formas en el proceso me van dictando qué hacer, cómo corregir, cómo ir ajustando, cómo ir afinando. Si las mismas formas que estoy creando me lo dicen, el cuadro te habla y cuando lo hace debes saber escuchar. Volviendo al dibujo, en esta parte noto que la cabeza está como flotando. Entonces voy a poner unas manchas muy oscuras en este lado y el cabello, que también es oscuro, se amarrará al fondo. Ahora ya no está en el aire, tiene peso y se va integrando al espacio, fundiéndose casi en una sola forma. Como está mirando a la derecha del cuadro, crearé un efecto de luz que viene de fuera del cuadro. Esto crea una tensión visual.
es un recurso muy usado en la enseñanza de la pintura académica. Pero las luces lo haré con el borrador, como haciendo líneas diagonales en dirección al rostro. Esto es para que la mirada del espectador se dirija al rostro, aparte que le da un dinamismo a la composición. Ahora noto que el lado derecho necesita peso. El cuadro está un tanto falto de equilibrio, entonces haré pequeños trazos en este lado. Unas líneas curvas le darán movimiento, pero muy sutiles. No queremos ser tan evidentes porque estas líneas no deben competir con el rostro. Al contrario, deben favorecer la atención del rostro. Por eso tienen que ser muy sutiles. Finalmente, unos toques con tiza blanca realzan el rostro. En resumen, hemos visto varias leyes de composición en el retrato como encuadre, simetría, unidad, peso, ley de la mirada, direccionalidad, equilibrio, etc. Pero ten en cuenta que todas estas leyes nunca, pero nunca debes tomarlo como una ley absoluta, porque a fin de cuentas fueron hechas por personas que según sus consideraciones intelectuales, subjetivas, culturales, etc., las hicieron simplemente así. Por ejemplo, en mi dibujo, yo lo concebí cuadrado, pero podría tranquilamente ser un encuadre apaisado, algo así, dando más aire a la derecha, respetando la ley de la mirada. O también podría ser vertical y también quedaría bien. Como ves, todo esto de las leyes de la composición son totalmente relativos. Hasta se pueden romper. Lo importante es que te sirvan en tu aprendizaje y después tú mismo adquieres tu forma propia de ver y de dibujar. Recuerda que la única manera de aprender a dibujar es dibujando, así que a dibujar. Si te sirvió o te gustó este video, te pido que me apoyes suscribiéndote y dándole a like y comenta para saber tu opinión. Gracias infinitas por tu tiempo y cuídense mucho. Hasta el próximo video. Adiós.